si hay algún voluntario hoy de ver entre todos para que se saquen algunas dudas y que hagan preguntas. No sé si hay algún voluntario que quiera presentar lo que entregó o lo que va a entregar o lo que sea. Profe, si querés nosotras, Bueno, genial. a ver, ahí comparto pantalla. Dale. A ver. Ahí, profe, ¿lo puede ver? Sí, lo puedo ver. Perfecto. Bueno, lo que hicimos, primero buscamos la localización, o sea, hicimos el primer punto. Eh, Después de eso, bueno, pusimos las referencias, eh, colocamos, digamos, las partes principales del lugar, o sea, hicimos lo correspondiente al punto uno. Y después de esto hicimos el modelo conceptual que lo hicimos a través de un cuadro conceptual, digamos, Bien, la cual colocamos las variables, el indicador y, bueno, las fuentes donde podíamos encontrar información. bien, bien. En un modelo conceptual la fuente puede no estar, ¿sí? Está buenísimo que lo hayan puesto. No, no les estoy diciendo que está mal, les estoy diciendo que han hecho más de lo que por ahí yo les pedía, que era que armaran el modelo de las variables y los indicadores, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, la parte de la primera diapositiva, volvete a la primera, ¿sí? Eso está bastante bien, me gusta cómo han hecho la localización, está bien hecha. El área a intervenir también está mostrada de forma bastante clara, por lo que veo en la diapositiva. Tiene las cuestiones referenciales, el norte, el nombre de las calles, y eso que es importante a veces para que no queden los mapas mudos, ¿sí? Como suponiendo que quien lo ve sabe exactamente dónde está, ¿sí? Bien. Y ahora lo que me gustaría es tomarme un ratito para ir viendo el tema de las variables y los indicadores. A ver si me pones esa diapositiva. Sí. Bueno, lo que veo es que han sido como muy detallistas. Como yo les comentaba la otra vez, y por ahí esto de hacer las clases como más cortas para que no estemos todos tanto tiempo en la computadora y toda esta historia, a veces se me escapan algunas cuestiones y tiene que ver con que si bien ustedes están trabajando en un lugar que está absolutamente antropizado, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que está absolutamente modificado por el hombre. Entonces, lógicamente, del medio físico habrá cuestiones importantes que tener en cuenta para lo que se va a proponer, pero no va a ser determinante, por ejemplo, el tema del tipo de suelo, porque ustedes ahí, digamos, ¿para qué actividad sería determinante el tipo de suelo? En términos si es Eh, árido o salino. para el relevamiento. No, digo, ¿para qué actividad económica, no actividad que van a hacer ustedes, sino para qué actividad económica el tipo de suelo es fundamental? Para la agricultura. Claro, a eso iba. ¿Sí? Ahí Natalia lo contestó también por chat. Es decir, que a veces uno, más allá que tenemos esa tendencia de describir,
¿sí? O de hacer un inventario del lugar a donde estamos relevando. ¿Qué es hacer un inventario? Y bueno, mencionar todo lo que hay, digamos. También tenemos en algún punto que discernir qué es lo fundamental para el objetivo que yo estoy trabajando, ¿sí? Entonces, si yo no voy a cultivar ahí, a lo sumo lo que puede llegar a haber es alguna construcción, por así decirlo. Ahora medio frío, me da frío, me da calor, me da frío, me da calor. Entonces, lo importante es que ustedes puedan discernir qué elementos del medio físico natural y qué elementos del medio antrópico son los fundamentales para lo que ustedes van a hacer ahí. Entonces, del medio físico han tomado la topografía. Eso sí es importante. A ver, no es que las demás variables no sean importantes, me refiero para el lugar a donde estamos actuando, ¿sí? Si yo les doy, por ejemplo, les doy un lugar para actuar en el centro de la ciudad, la fauna y la flora obviamente no son importantes. No es que estoy despreciando a los animalitos y las plantitas, sino que en el microcentro no va a haber fauna y flora a conservar. ¿Se entiende? Ajá. Entonces, la topografía está bien, dice metros sobre el nivel del mar, suelo y subsuelo, ahí es donde, por eso recién me refería a eso, a que no hace falta saber qué tipo de suelo y qué subsuelo tenemos, ya que en todo caso, lo único importante ahí del suelo y del subsuelo es saber a qué profundidad vas a hacer una fundación y eso lo hacen con un estudio de suelo cuando ya vas a construir, ¿sí? La geomorfología tiene que ver también con esos estudios parciales que hace un ingeniero y que nosotros no necesitamos para este lugar, ¿sí? Bien. Distinto sería si nosotros estuviésemos de repente actuando en la alta montaña o en Cacheuta, no sé. El clima, bueno, el clima ustedes saben que es una caracterización general que me da pautas de formas de orientaciones, ¿sí? Y de tener en cuenta ciertos aspectos materiales de los espacios que propongamos que son importantes, ¿sí? Bien. Vegetación, esto de la vegetación natural es, digamos, es medio anecdótico para el lugar, porque ustedes saben que ahí es, digamos, lo que hay está, digamos, está plantado y conservado por el hombre. De hecho, todo el área donde ustedes van a trabajar o donde van a proponer qué van a hacer, tiene que ver con un área que ha sido totalmente desmontada, totalmente modificada, donde incluso han estado trabajando máquinas viales, o sea que no debe haber quedado lamentablemente nada, ¿sí? Bien. Bien, después dice, riesgos áreas de protección, tampoco en el área hay áreas de protección, porque cuando uno dice, bueno, hay un área de protección y está trabajando, por ejemplo, en la valle, uno sabe que, bueno, están los altos limpios, los bosques, qué sé yo, telteca o lo que fuere, ¿sí? En algún lugar natural, y acá no hay áreas naturales, ¿sí? Bien. Luego dice riesgos naturales. Más que riesgos, lo que nosotros vamos a poder ver desde el sistema físico con nuestros medios es qué amenazas naturales hay, ¿sí? Porque los riesgos tiene que ver con una relación con la vulnerabilidad. Entonces, como yo cuando describo el sistema físico no lo estoy relacionando con la vulnerabilidad, yo lo que puedo tener es las amenazas naturales, ¿sí? Y esas amenazas naturales, fíjense que, a ver, lo que ustedes pueden evaluar de la amenaza natural es tipo de amenaza, ¿sí? ¿Cuál sería el indicador? Y bueno, la actividad sísmica, la frecuencia de los vientos o la frecuencia de granizo, etcétera. No, porque estoy leyendo ahí el indicador que dice sustentabilidad comunal urbana. Me da la sensación que lo que ustedes han querido poner, perdón, dice zonificación y evaluación de riesgo. No van a poder zonificar ustedes y evaluar los riesgos, pero sí van a poder decir, bueno, en esta área pueden pasar tales cosas, ¿sí? Profe, también si hay lluvias
en verano importantes también puede pasar que como la verdad no hay bastante vegetación, esa zona se puede inundar. También podemos determinarlo como una amenaza. Sí, aluvión, amenaza de Aluvión. aluvión. Ujú. Sí, no, Sí. no quería decirlo porque no sabía, pero ajá, sería aluvión. Sí, amenaza de aluvión. De hecho, justo estamos en un lugar al lado del Piedemonte, con esos primeros cerritos testigos, con una pendiente que colabora, que, digamos, hay varias cuestiones a tener en cuenta y sí, perfecto. Bueno, el tema de, fíjense que si ustedes ponen riesgos naturales o amenazas naturales como variable, los indicadores van a ser sismicidad, contaminación, aluviones, ¿sí? Por ejemplo, la sismicidad no puede ir aparte, ¿se entiende lo que le estoy diciendo? Sí, sí, profe. Ay, perdón, pero me han dado ganas de estornudar, por eso empecé a como a poner caras raras. Bueno, entonces, después la contaminación, generalmente en la contaminación ustedes están describiendo el medio físico natural y generalmente la contaminación es transversal, tiene bastante componentes antrópicos, ¿sí? Entonces, si ustedes la van a considerar, bueno, ahí dice tipo de contaminación, sonora, atmosférica. El tema también es que digamos, en el ejercicio de armar un modelo conceptual, lo que permite es ordenarlos a ustedes. Eso no implica que porque ustedes hagan un modelo conceptual, después van a poder conseguir los datos. Y la idea es que ustedes en el modelo conceptual consignen de lo que van a tener datos. Entonces, ustedes la contaminación sonora, digo, yo no sé si se van a tomar el trabajo de ir a medir la contaminación sonora ahí, y después no estamos trabajando en pleno centro, donde la contaminación sonora sí, por ahí, es más un problema. Entonces no me parece un tema muy importante para el área, y la contaminación atmosférica, lamentablemente, no la podemos medir. ¿Por qué digo que la contaminación sonora sí la pueden medir? Porque hay unas aplicaciones para el celular donde miden los decibeles, no sé si la han visto, y con eso pueden medir exactamente, ¿sí? Pero la contaminación atmosférica todavía no, digo, todavía no tenemos aplicaciones en el celular que midan la cantidad de químicos, por lo menos nosotros. Entonces no la van a poder medir, ¿se entiende? Bien, bien. Lo que ustedes pueden ver con la contaminación es si hay basura tirada, si las acequias están, qué sé yo, con mucha acumulación de basura, y toda una serie de cuestiones que por ahí la pueden ver a simple vista, pero sabiendo que todo lo que tienen que poner en el modelo conceptual son datos que ustedes pueden conseguir y pueden contrarrestar, o sea, pueden verificar en la realidad, ¿sí? Bien. Bueno, el agua superficial y agua subterránea. Acá el agua superficial, más que nada, es lo canalizado por digamos, el canal Sanjón Cacique Guaymallén, en todo caso, pero que, a ver, pasa por algún lado, estoy pensando, pero no pasa por ahí, no lo corta Entonces, sí, está por ahí atrás por donde justamente está el puente, creo que es donde hemos hecho el límite del área, ¿o no? No, pasa por el medio. Y el agua subterránea tampoco es algo que ustedes van a poder corroborar, entonces ahí el sistema físico natural se les achica bastante, ¿sí? Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta a otro grupo que tenga algo similar, que dice, ay, porque no los voy a alcanzar a ver a todos, por eso yo les digo que estén atentos, porque podemos ver uno, digamos, después yo les hago la corrección, pero para que tengan en cuenta. Profe, Sí, nosotros pusimos fauna, pero o sea, hemos canalizado por el hecho de ver si había plagas en la zona o no, a eso nos referíamos. cucaracha o Ratones, qué sé yo. ratones, eso hay en todos lados.
no me parece que Carrodilla tengamos algún problema. Hay Nos sacamos ratas, entonces. hay ratas, pero no de las que conocen. Profe, Esas hay en todos lados. por ahí nuestro grupo en específico como que al ser un tema de circulación, la verdad que nos enfocamos mucho más en eso, hicimos un análisis urbano con enfoque, por ejemplo, en la circulación, en los usos del suelo, en el equipamiento y en la movilidad social, como que en algo mucho más crítico, más que descriptivo, por ahí. Entonces, tal vez no es tan detallado como lo ha hecho este grupo, pero porque decía como que había que tomar un enfoque en ciertos puntos y después el otro punto era más analizar. ¿Eso es correcto? A ver, las chicas lo que han hecho acá es hacer un modelo conceptual, no están analizando. Por otro lado, si bien es un área donde van a tener más importancia los factores humanos, ¿sí? O los factores antrópicos, las dimensiones de análisis antrópicas, hay algunas cuestiones que tienen que ver con el medio natural que tienen que estar presentes, ¿sí? Que es lo que yo los he estado nombrando ahora. Y lo que dice, no sé si queda claro, Eugenia. Sí, entonces sería un poco más amplio el mapa conceptual. O sea, incluiría bastantes más variables o sea, de las que tienen las chicas, algunas hay que hacer corrección, pero es mucho más amplio. Sí. Ahora vamos a ver las variables antrópicas. Después, lo que me dicen ahí de las aves, es verdad, hay aves. De hecho, yo vivo en la zona y siempre tengo pajaritos, digamos, distintos y qué sé yo, pero bueno, son las aves de todo el periurbano de Mendoza, que van desde palomas y gorriones hasta algunos venteveos, picaflores, digamos, hay distintas aves, pero digamos, es complicado ponerse a relevar las aves, ¿sí? Si nosotros estuviésemos haciendo un estudio de impacto ambiental con especial, y acá cerca tuviésemos un humedal, qué sé yo, por así decirlo, el tema de las aves tendrían relativa importancia. Lo que hagamos o no en el área, a no ser que estuviéramos poniendo ventiladores para la energía eólica, ¿sí? Lo que hagamos en el área no va a afectar especialmente la avifauna, porque ya está impactado el área. A eso es a lo que voy. No es que las aves no sean importantes, de hecho, yo vivo, como les dije, yo vivo cerca del área y a mí me encanta despertarme, ver los pajaritos, mi gata caza de vez en cuando alguno y me muero, me da un ataque al corazón cuando veo el pájaro destripado en la galería, pero bueno, digamos, lo que nosotros podamos hacer ahí, que será, qué sé yo, algunos equipamientos, no va a afectar específicamente la avifauna, ¿sí? Ay, Dios mío, esta alergia me va a durar todo el año, me parece. Bueno, vamos con las variables antrópicas. Me suben un poco el asunto. Eso, un poco más abajo. Ahí está. Dice, lo primero del medio antrópico que las chicas toman, las chicas, no sé si son chicas o hay algún chico. Estoy generalizando. Son todas chicas. Bueno. Sí. Todas las chicas, lo primero que toman es la normativa, la ordenanza, que en realidad las normativas del área que tienen que ver con la ordenanza municipal, ¿sí? Son el marco legal. Está bien puesto normativa y los indicadores que ustedes pongan son los indicadores que les va a dar la propia normativa. De lo que ustedes han puesto, el FOT, más que el código de edificación, sería los usos de suelo permitidos, ¿sí? Eso es importante. Los usos de suelo permitidos y del plan de Carrodilla, ¿sí? Sacar si hay algunas acciones o programas que tengan que ver específicamente para el área. Bien, luego,
Poblamiento. Miren, acá yo veo que hay dos cuestiones que están, que pueden ir juntas. La demografía es la ciencia que estudia a la población, ¿sí? Entonces, ustedes no van a hacer la ciencia que estudia la población, lo que ustedes van a analizar es la población del área. Y después, cuando uno habla de poblamiento, está hablando de cómo se pobló el área, que no son los indicadores que ustedes están hablando ahí de densidad, tipo de sexo, digamos, están superpuestos, ahí hay una ensalada media, no sé si rusa, pero una mixta de cebolla, lechuga y tomate hay ahí. Entonces, componer población y algunos datos de población que tienen que ver con la cantidad de población que hay en el área y la densidad, y por ahí el tema del rango de edad, ¿sí? Es suficiente. ¿No? O sea, la natalidad es relativa para el área, la mortalidad también, las migraciones, ¿de dónde van a sacar los datos? Digamos, si uno piensa, ¿de dónde va a sacar los datos de cómo migra la gente? O sea, no tiene sentido. Lo que ustedes siempre, cuando estén planificando un análisis, sea para esta materia, para paisajismo, para diseño urbano sustentable, vivienda social o la tesis, siempre tienen que pensar, ¿qué saco en limpio yo de este dato? O sea, ¿para qué me sirve? No sé, si yo pienso en la población, si ustedes van a actuar en un espacio público donde no hay población instalada en el propio espacio, en los propios terrenos, ¿sí? Pero obviamente eso tiene un entorno, y ese entorno a mí es lo que me tiene que dar la información para yo hacer el mejor proyecto posible. ¿Para qué me sirve saber la población que hay alrededor? Bueno, en principio me sirve para ver si vive mucha o poca gente, si la densidad es muy alta o es muy baja, porque eso va a tener razón de ser en términos de qué tipo de espacio quiero lograr. La edad me va a decir quiénes son los que van a demandar de ese espacio. Si yo estoy modificando una plaza, por decirles algo, en Godoy Cruz, por ejemplo, donde vivían mis viejos, que son, antes era una población envejecida, hoy a partir de que empezaron a hacer esos conjuntitos de departamentos, toda gente sola o en pareja, entonces las demandas de espacios públicos son diferentes, ¿sí? Entonces la edad les sirve para ver qué tipo de demanda de espacio público, utilizando obviamente, si ustedes tienen una población envejecida, van a pensar de repente una parte del parque donde haya, no sé, por decirles algo, cancha de bocha. De hecho, donde está la delegación municipal, ahí en frente de la rotonda, había, antes de la delegación municipal, una cancha de bocha, ¿sí? Y estaba siempre con viejitos jugando, pero siempre. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo una población con muchos niños, que también puede suceder, o puede suceder que tenga de los dos. Obviamente que las necesidades de juegos infantiles, de sectores del área que estén más protegidos para que los niños no se salgan a la calle y demás, son diferentes. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Entonces, siempre es pensar, ¿para qué me sirve eso? Entonces, achicando ahí la cantidad de datos y lo que necesita. Bien. Cuando habla de asentamientos, a mí esa variable me parece bien, pero más que de asentamientos, yo hablaría de ahí, de nuevo, hay como una sola variable que ustedes la han desplegado en 3. Dice, asentamientos, centros poblados y sistema urbano. Bueno, decidamos no, pongamos una sola. O es el sistema urbano, o es sistema de asentamientos, más que centros poblados. ¿Por qué? Porque centros poblados me suena más a que están actuando en la alta montaña, ¿sí? O en un departamento más rural, pero ustedes están actuando en un área donde está todo poblado. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, ¿para qué me sirve el sistema de asentamientos? Y para ver
cómo esta área, ¿sí?, es un conector importante, digamos, entre distintos, más que centros poblados, entre distintos barrios o distintos distritos o distintos departamentos, y cómo este área se transforma si yo hago ahí ciertos espacios, puede atraer gente de distintos lugares. Entonces, ¿para qué me sirve? O sea, ¿cómo sería la información que yo buscaría en el sistema urbano o el sistema de asentamiento? Y bueno, yo tendría que poner un mapa donde está esta área, donde marco el límite departamental, donde marco los distritos, y dentro de esos distritos, esas áreas a donde se concentran los servicios de estos distritos. Por ejemplo, la calle San Martín, para Carrodilla, el barrio de Venegas, el barrio de La Puntilla, digamos, el Huerto del Sol, tal vez marcados los distintos barrios, que no tienen que ver con un sistema urbano de localidades separadas, sino de barrios, ¿sí? Bien. Aquí me preguntan algo bastante interesante, Eugenia, sobre el tema de la opinión propia que ustedes tienen. Cuando ustedes, digamos, las variables perceptivas, ustedes pueden ponerlas como quieran. A ver, ¿a qué me refiero como quieran? Ustedes pueden hablar del sistema físico natural y pueden poner dentro del sistema físico natural percepción sobre el sistema físico natural y después percepción sobre el sistema antrópico, o pueden después del sistema físico y del sistema antrópico poner una parte de dimensión perceptiva. Y dentro de esa dimensión perceptiva poner la percepción propia de ustedes, o también pueden tener en cuenta la percepción de otra gente, ¿sí? O de los pobladores del lugar, o de un tío, el abuelo de ustedes que vivió ahí toda la vida, o lo que fuere. ¿Se entendió? A lo que voy, lo que a mí me interesa también es que sepan diferenciar entre lo que es analizar una variable de forma objetiva, en el sentido de que el sistema urbano y los barrios existen, independientemente que yo los sienta o los identifique. ¿Se entiende? El uso del suelo existe, independientemente de que yo lo perciba o no al uso del suelo, ¿sí? Entonces, diferenciemos lo que es analizar las variables desde el punto de vista perceptivo, ¿sí?, a analizar las variables mediante datos que yo recabo y que son objetivos o relevo, ¿sí? Entonces, a mí me parece importante que también establezcan esa diferencia, porque ustedes, el sistema urbano, los barrios, La Puntilla, Venegas, generalmente la gente de Venegas o de Cruz es se súper identifica, soy de Venegas y demás, la gente de Carrodilla igual, ¿sí? La gente de Carrodilla, de ahí del nudo de Carrodilla, donde está la iglesia, todo eso, fíjense que todos los locales se llaman Carrodilla, el almacén Carrodilla, no sé qué Carrodilla, no sé cuánto Virgen de la Carrodilla. Sí, tiene como, de hecho, cuando abrieron esa ruta, uno de los despelotes que tuvieron la gente de Vialidad es qué hacían con la Virgen de la Carrodilla, ¿sí? Porque había como un carrito con la Virgen, como un altarcito, con la Virgen de la Carrodilla, y todos los vecinos le dijeron, no nos vaya a sacar la Virgen de la Carrodilla, ¿sí? Entonces tuvieron que hacerle todo ese monumento que les quedó digamos, les quedó bastante bien para lo que podría haber sido. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, entonces ya quedamos con el sistema urbano. Transporte. A mí me encantó lo del transporte marítimo. Yo realmente daría lo que no tengo
por tener la playa acá cerca, pero no. Chile sigue manteniendo esa franja que nos está separando, y más hoy con la pandemia y demás. ¿Qué nos importa el transporte para el área? ¿Sí? Y nos importa si por ahí circula transporte público, dónde para el transporte público, y desde dónde viene y hacia dónde va el transporte público. O sea, esta área está conectada ¿con qué? Con Luján Centro, con Maipú, con Godoy Cruz, con el centro de la ciudad. ¿Se entiende? ¿Y por dónde pasan los colectivos? ¿Pasan por ahí o en realidad pasan todos por la calle San Martín? ¿Se entiende? Sí. Digamos, si hay transporte marítimo, aéreo, la verdad es que no nos afecta en nada. En algún momento habían hecho como un helipuerto ahí, pero no, creo que es donde pusieron el coso del avión, el monumento del avión. Y ese avión no anda, o sea que tampoco podemos tomarlo. ¿Se entendió eso de transporte? Sí, profe. Comunicaciones, vialidad estructurante. Ahí ya se arma una ensalada un poco más compleja, porque cuando uno habla de la red vial, está hablando de infraestructura, ¿sí? Y dentro de infraestructura entra la red vial, la red peatonal, la red de ciclovías, la red de agua, la red de cloaca, la red de agua de desagote pluvial o de riego, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces ahí puedo agrupar todo en infraestructura y después trabajar cada variable, digamos, cada variable de segundo grado sería, de primer grado son las grandes y después las vamos como acotando. Y este es un área que tiene agua, de hecho, tiene agua corriente, agua potable, tiene red de cloacas, tiene electricidad, tiene gas natural por cañería. Entonces, si bien esas variables en otros lugares es importante, acá con directamente poner tiene redes, tiene servicios, y la red vial, la red peatonal y la red de ciclovía son importantes porque justamente estamos trabajando con un área de movilidad. Entonces ahí me parece que tienen que agrupar y tienen que reordenar eso, ¿sí? Sí. El uso del suelo es una de las variables más importantes que implica en qué está usado el suelo, que no es la zonificación, porque el término zonificación es el término de la municipalidad para decir lo que se permite y lo que no se permite ahí, ¿sí? Entonces la zonificación es lo que iría allá con el marco normativo, cuando empezamos el sistema antrópico, que es lo que yo les dije, usos de suelo permitidos. Eso es lo que me da la zonificación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. En uso de suelo... Ya deberíamos tener las actividades económicas. En el uso de suelo van las actividades económicas y todas las actividades, no solo las económicas. Van en el uso de suelo, ustedes tienen que relevar, se supondría que ustedes tendrían que relevar, que en este caso va a ser un relevamiento a ojo de buen cubero, como se dice, por el tiempo que tenemos. Las áreas comerciales, las áreas residenciales, las áreas de servicio, me refiero de servicio, supongamos dentro de los comercios, ustedes pueden discernir lo que es comercio, lo que es servicios administrativos,
servicios equipamiento educativo, equipamiento deportivo, equipamiento, sanitario, equipamiento en seguridad, ¿sí? Por ejemplo, la delegación de la municipalidad es equipamiento administrativo, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Y ahí volvemos sobre la red vial, accesibilidad, conectividad. Ahí también han puesto todos los términos juntos. Yo me quedaría con infraestructura, como les dije antes, ¿sí? La accesibilidad y la conectividad lo trabajará el diseño urbano sustentable porque no tenemos nosotros tiempo para hablar tanto de accesibilidad. La accesibilidad tendría que ver con un análisis sobre cómo accedo al área, ¿sí? Desde dónde vengo y hacia dónde voy, y la conectividad tiene que ver con las posibilidades de conexión que tengo en términos de el estado, las dimensiones y demás, ¿sí? Y cómo yo puedo conectarme de un tipo de movilidad a la otra y demás. Ahí están infraestructuras, redes y servicios, que es lo que les digo que tienen que agrupar con lo de arriba, y los riesgos antrópicos, que es lo que yo les dije también, que es el tema, por ejemplo, de la contaminación, que como tiene una componente antrópica, la pueden pasar acá y poner directamente contaminación, o bueno, igual hay riesgos, digamos, que tienen que ver, por ejemplo, con el canal y demás, que no necesariamente es contaminación. Entonces, bueno, lo dejo un poco a criterio de ustedes para que lo unifiquen por ahí como riesgos antrópicos, y dentro de ese riesgo antrópico pongan la contaminación y demás. Después dice, percepción propia, percepción de la población, de esto ya hemos hablado, está bien. Turismo, eso es una actividad económica, por lo tanto, si hubiese usos específicamente turísticos, estaría bueno que lo pusieran. En el área, no hay áreas específicamente dedicadas al turismo. Sí, lo que ustedes pueden resaltar es si hay recursos, patrimoniales, que sean atractivos para el turismo, cosa que más allá de la iglesia La Carrodilla, no sé, no me parece que haya mucho más desde el punto de vista turístico, neto, digamos, en el área, que es más un área que se mueve con la actividad local, digamos. En la iglesia de La Carrodilla sí es un lugar patrimonial que por ahí más que turismo, yo pondría, qué sé yo, patrimonio, y pondría eso, lo de la Virgen de la Carrodilla, lo de la... bueno, ciertas cuestiones que ustedes, el ACA, digamos, la estación de servicio y eso. Dice, proyectos en el área públicos o privados, eso puede ser que ustedes vean si hay proyectos en el área que se están llevando a cabo, construcciones grandes, etcétera. Y hay otra cuestión también que tiene que ver con los cambios en el área o las transformaciones territoriales en el área, que ustedes lo pueden verificar a través de las imágenes del Google de un año a otro, ¿no? Ajá. Bien, ¿termina ahí? Sí, profe. Bueno, está muy completo, pero hay cosas que están como demasiado desdobladas, tienen que unificar para que les quede más sencillo. Ajá. Profe, igual, entonces tenemos que sacar las cosas irrelevantes, porque nosotros en realidad al hacer este análisis lo hicimos muy general, no pensando tanto en el área que teníamos que analizar, digamos. Entonces, bueno, ahora sacamos esas variables o indicadores irrelevantes y colocamos los principales. Exacto. Bien. Otra pregunta, profe. Con respecto a las fuentes, ¿los podemos dejar o los tenemos que sacar? No, déjenla, no hay problema. Bien, bien. Profe, una Bien. pregunta. Tengo una duda. Sí. Con respecto a, bueno, este trabajo que acabamos de mostrar, ¿cuándo podemos hacer las correcciones o si las tenemos que hacer para hoy?
No, a ver, ustedes entréguenlo, yo voy a tratar de verlos, la verdad es que así como anoche a última hora les estaba diciendo, ya se lo pongo, está entre la tarea de matemática de mi hijo, la cena y otras complicaciones de vida, y otros trabajos, digamos. Entonces la idea es que ustedes lo corrijan antes de que terminen las clases y que ustedes traten de corregirlo, aunque sea en borrador, porque ustedes tienen que hacer el análisis, digamos, ahora. ¿Sí? Porque hasta el momento ustedes han presentado lo que van a analizar. Ahora tienen que buscar los datos y se tienen que repartir en los grupos a ver qué hace qué, quién, ¿se entiende? Sí, profe, entiendo. Entonces, para esa repartija ya tiene que estar pasado en limpio, no se van a poder poner a repartir las variables en el grupo si están mal o si tienen más de las que correspondería, como al grupo de recién. Entonces me parece que es una corrección que tienen que hacer rápidamente para poder organizar el trabajo que tienen que presentar en 2 semanas, ¿sí? La idea es que ustedes el análisis lo presenten en 2 semanas, no la semana que viene. Por lo tanto, la semana que viene tendrían que tener cierta crítica, si se quiere, obviamente, como yo les digo, no alcanzo a criticar a todos, pero por lo menos tener una crítica así que les sirva para todos, ¿sí? Bueno, profe, muchas gracias. De nada. Bien. Lo que les iba a decir ahora, me esperan, a ver, un segundito que quiero corroborar una cuestión acá. Se siente el tiqui-tiqui del mouse. Bueno, nos tocaría entonces, la semana pasada vimos la clase 13 de percepción, ¿no es cierto? ¿Me están escuchando? Bueno, lo que vamos a ver ahora rápidamente, muy rápidamente, es justamente la clase de diagnóstico, que es lo que también les da la base a ustedes para poder hacer este diagnóstico, ¿sí? Y es un poco apoyar lo que yo les he estado diciendo con respecto al modelo conceptual que acabamos de ver, ¿sí? No es muy largo, entonces vamos a aprovechar el tiempo y lo vamos a ver ahora. ¿Me están escuchando? ¿Me están viendo bien? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok. ¿Ahí están viendo? Bueno, lo que ustedes tienen que hacer en el práctico, si ustedes le ven el título, es hacer un diagnóstico, ¿sí? ¿Para qué? Para poder tomar decisiones. ¿De qué? De proyecto, de usos de suelo, constructivas. ¿Qué es un diagnóstico? Y bueno, el diagnóstico, si uno lo busca en el diccionario, ¿sí? Implica que lo que yo estoy haciendo es conociendo, ¿sí? La naturaleza de una enfermedad mediante la observación de sus síntomas y signos, ¿sí? Más que nunca sabemos en este momento cuáles son los síntomas del COVID, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nosotros a través de esos síntomas puedo definir
si tengo o no COVID. Y entonces el médico le da una calificación a esa enfermedad de acuerdo a los signos que uno advierte, ¿sí? Lo que nosotros hacemos entonces, cuando estamos hablando de un lugar, o de un área urbana, o de un territorio específico, es conocer y calificar el área espacial a través de sus síntomas también, ¿sí? Y ese conocimiento de esos síntomas de esa área es previo a la calificación. O sea, yo primero tengo que conocer el área, ver esas variables para luego poder definir un diagnóstico o para poder calificarla, ¿sí? ¿Qué me permite un diagnóstico? Conocer la realidad de los sitios a donde vamos a tomar decisiones, a donde vamos a actuar, a donde vamos a intervenir. Y siempre hay que definir o predefinir los objetivos, porque es lo que en definitiva va a hacer que el diagnóstico sea adecuado o no al área, que era lo que yo les decía al principio, ¿no? De que en un área tan antropizada, tan ocupada, de hace tan tradicional, si se quiere, tan consolidada, estar hablando de la fauna y la flora no tiene sentido, ¿sí? Entonces siempre tengo que saber el objetivo y el lugar en el que voy a actuar, ¿sí? Para poder definir justamente qué es lo que voy a buscar con las variables en el diagnóstico. Acá hay dos mapas, uno a una escala nacional y otro a una escala, digamos, a una microescala. Y ustedes ven que el tipo de lenguaje formal y lo que se está marcando, no importa cuáles son las variables, pero son diferentes conforme a la escala. Si yo estoy haciendo un diagnóstico a escala nacional, y bueno, probablemente lo que yo voy a tener que tener es un sistema de asentamientos humanos, ¿sí? Por ejemplo, este es el mapa de Ecuador con ciertos aspectos de un análisis territorial de gran escala nacional. Por ejemplo, nodos de vinculación regional, nodos de estructuración nacional, nodos de articulación internacional, ¿sí? Y tienen que ver con unas variables que van a ser muy distintas a trabajar en el microcentro de un determinado lugar, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, Sí, profe, se entiende. uno siempre tiene que predefinir los objetivos en función, ¿sí? Uno tiene que predefinir los objetivos en función de justamente el estado de lo que uno quiere, de para qué uno quiere ese diagnóstico. Entonces, ahí hay unos ejemplos. Por ejemplo, se precisa conocer el estado ambiental del parque para saber dónde causa menos impacto de instalar un club. O se precisa conocer la accesibilidad del shopping para instalar nuevos accesos. O se precisa conocer el estado del paisaje urbano de un determinado microcentro para saber qué mejoras se pueden realizar. ¿Se entiende? Entonces, las variables corresponden al objetivo del diagnóstico que yo estoy haciendo, ¿sí? Que es un objetivo que, en definitiva, es lo que en investigación digamos, uno trata de enfocar para no irse por las ramas, ¿sí? Bien, entonces, cuando uno arma una metodología en investigación, ¿sí? Y esto sáquenlo de contexto de específicamente un diagnóstico, uno primero sabe en investigación que tiene que construir un marco teórico, ¿sí? Y ese marco teórico tiene que ver con todas ese bagaje de lecturas, de bibliografía y demás, que me hacen tener una posición con respecto a determinadas temáticas. ¿Qué es tener una posición con respecto a determinadas temáticas? Muchas veces esa posición ideológica o esa posición, digamos, de doctrina o ese enfoque que yo tengo para encarar el diagnóstico, tiene que ver con estas percepciones, con estos estímulos que nosotros hemos recibido a través de nuestra vida.
Probablemente ustedes que están en la carrera de arquitectura, en tercer año, desde chiquitos ya les vienen hablando de la sustentabilidad, de lo bioclimático, del ahorro de energía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, probablemente cuando ustedes se paran frente a un diagnóstico van a tener una mirada diferente con respecto, por ejemplo, a la forestación o a los árboles, que tendría una vecina donde el árbol le tapa la luz para entrar a la casa, ¿sí? Que no se plantea otro tipo de cuestiones de la sustentabilidad y demás. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profesor. Bien. Luego de construir ese marco teórico, yo formulo una hipótesis. ¿Qué es formular una hipótesis? Es decir, bueno, este área tiene en realidad a simple vista, es utilizar esa percepción que yo tengo del área para decir qué probablemente esté pasando en ese área, ¿sí? Yo estoy justamente formulando una hipótesis, diciendo, supongamos, este área, bueno, tiene el mayor problema que tiene este área, en realidad, es la circulación vehicular, porque no sé qué, ¿sí? Luego, tengo que seleccionar las variables, que es lo que ustedes han hecho en ese modelo conceptual. Y luego de analizadas esas variables, yo tengo que sacar conclusiones, que son las conclusiones que les pide el trabajo, que es tomar una decisión sobre qué hacer sobre esos espacios. Pero esas conclusiones tienen que ver con las variables también, y tienen que ver con justamente poder definir a través del análisis de esas variables problemáticas, tendencias, potencialidades, proyectos necesarios y demás. Bien, cuando corresponde construir un marco teórico, el marco teórico, esto que yo les decía, de situarse en un enfoque, tiene que ver con que ustedes están situando a ese problema dentro de un conjunto de conocimientos que ya existen, ¿sí? Es algo así como lo que ustedes hacen con la búsqueda de antecedentes, ¿sí? Pero un poco más profundo, no tanto buscar antecedentes desde el punto de vista formal, sino decir, bueno, esta es como si yo les dijera, bueno, esta circulación, voy a buscar antecedentes de áreas urbanas separadas por una calle de este tipo, etcétera, ¿sí? Y me voy a situar, yo quiero hacer de esto, porque mi idea es esta, quiero hacer un lugar que sea ambientalmente, que tenga principalmente características ambientales absolutamente controladas y absolutamente desde el enfoque de la sustentabilidad ambiental, situando al área en un área como estamos de desierto, por lo tanto voy a tener ese enfoque de paisajismo y demás. O puedo decir, en realidad, yo sostengo que el área lo que tiene son diferencias sociales o necesita área de esparcimiento social, por lo tanto, mi enfoque va a ser más sobre el tema de la cohesión social de los habitantes del área. ¿Se entiende esto? Sí, profe, lo entiendo bien. Bien, entonces, cuando ustedes arman un marco teórico, que no se los he pedido para el práctico, no se asusten, ¿sí? Tiene que ver con dónde se sitúan o dónde sitúan este problema dentro de un sistema coordinado y coherente de conceptos, ¿sí? Que permita tener una visión completa de este sistema teórico y del conocimiento científico al que se tiene acerca del tema. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces mencionan, me ha pasado de ser jurado de tesis, por ejemplo, y mencionan cuestiones como de repente que, no sé, nosotros vamos a hacer una planificación estratégica de tal lugar. ¿Y qué es la planificación estratégica? Y empiezan los tesistas a decir, bueno, para nosotros la planificación estratégica, no, para nosotros un carajo. O sea, la planificación estratégica no es para nosotros, no es lo que yo creo que es la planificación estratégica. No, la planificación estratégica tiene una definición, ¿sí? Y tiene un enfoque particular, o el ordenamiento territorial,
o si hablo de desarrollo sustentable, o si hablo de desarrollo turístico, o si, ¿se entiende? Entonces yo no estoy viendo la pólvora y siempre hay un sistema teórico que me brinda soporte y que me sitúa mi problema dentro de un sistema de conocimientos que ya existen. ¿Se entiende esto? Sí, profe, se entiende. Bien. Bueno, entonces, ahí hay otro ejemplo. Dice, saber si el parque acepta la carga de otro club se enmarca dentro de la idea de la sustentabilidad ambiental. Otro ejemplo, saber cómo el paisaje urbano del microcentro de Maipú, saber cómo es el paisaje urbano del microcentro de Maipú implica conocer quiénes son las personas que se abastecen en él, lo que debe enmarcarse dentro de la idea de lugares centrales. O sea, de la teoría de los lugares centrales de Cristal era donde se veía el área de influencia de cada uno de los lugares centrales, justamente. La hipótesis. La hipótesis tiene que ver con un enunciado, ¿sí?, que orienta el proceso y permite llegar a conclusiones concretas del proyecto que está comenzando. Por supuesto que antes de enunciar la hipótesis, yo ya tengo que tener formulado el problema de investigación. ¿Y por qué yo les doy de esto en este contexto de hacer un diagnóstico? Si bien nosotros el práctico que vamos a hacer, no les voy a pedir ni hipótesis ni marco teórico, porque justamente, no les voy a pedir ni hipótesis ni marco teórico, porque justamente estamos haciendo una práctica resumida, ¿sí? Pero esto es bueno que ustedes lo sepan porque justamente cuando uno hace un diagnóstico, generalmente uno lo que está encarando es una investigación urbana, ¿sí? Entonces, es por eso que yo esto se los menciono. Bueno, luego de formular la hipótesis, que es, la hipótesis es como un enunciado, si yo digo, bueno, en realidad, el problema de este área está consolidada previamente a esta vía de circulación, y esta vía de circulación lo que está aportando es una renovación en todas las áreas cercanas a ese corredor. Es una hipótesis que yo estoy haciendo, ¿sí? Todavía no está corroborado que se esté renovando. Bien. Entonces, luego de formular esa hipótesis, lo que hago es seleccionar las variables. Esas variables son las que, en definitiva, son las propiedades o características o atributos que se dan en esas unidades de estudio. Entonces, siempre estas variables son medibles. Hay variables que son cuantitativas y otras cualitativas. Lógicamente, las cuantitativas son las que se pueden medir, obviamente, con números cuantitativamente, y las cualitativas, las que tienen se pueden describir a partir de sus cualidades, bueno, malo, regular, o tipos, tipo de uso de suelo residencial, tipo de uso de suelo comercial, tipo, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta con respecto a las variables? Recuerden que las variables es lo que ustedes, por lo menos, es, por ejemplo, el uso del suelo, las amenazas naturales, la dimensión es antrópica o física, pero las variables son las que son esas categorías a las cuales yo menciono para poder describir el área, ¿sí? Entonces, de repente, la morfología del área. Mira, ahora estoy viendo que en el trabajo que me presentaron faltaron los aspectos morfológicos. ¿Me están escuchando las propietarias? Sí, profe. Bien. ¿Cuáles son los aspectos morfológicos? Y entonces aprovecho para darles la data para el práctico y aprovecho a ponerles el ejemplo. Por ejemplo, los aspectos morfológicos, ¿sí?, de un lugar sería algo así como la trama, la traza del área,
las tipologías, el tejido urbano, o sea, los llenos, los vacíos, las dimensiones de esos lotes, cómo se modulan esas manzanas, las tipologías constructivas, es decir, son construcciones grandes, pequeñas, de qué estilo, de qué materiales, altas o bajas, ¿sí? Si existen algunos elementos relevantes, como por ejemplo estos elementos patrimoniales que yo les mencioné al final, si existen algún tipo de, de elementos relevantes, a ver si me estoy olvidando de algo, la traza, el parcelamiento que le da la modulación, los llenos y vacíos, la densidad constructiva, digamos, todo tiene que ver con la forma. Y esa forma también se ve a partir de los perfiles de calle, se ve a través, no solo en planta, se muestra la forma, ¿sí? Entonces, habrá de esos indicadores de la forma urbana, algunos, como por ejemplo la medida de las vías de circulación o la altura de las casas, de las construcciones, que pueden ser cuantitativas. Pero hay otras, como por ejemplo el estilo de las construcciones, que tienen que ser cualitativas, ¿sí? O de repente que ustedes verifiquen la arboleda del área, ¿sí? Entonces van a ver indicadores de la arboleda que tienen que ver con ser cuantitativos, la altura, la dimensión, si son de primera, segunda, tercera magnitud, y otras que tienen que ver cualitativas con la arboleda, que tienen que ver con el estado, con el tipo de árbol, etc. Y ahí estamos hablando de los indicadores, que son justamente las propiedades manifiestas de las variables. Ustedes tienen una variable que es, digamos, forestación. Entonces, dentro de forestación van a tener estos indicadores. Tipos de árboles, dimensiones de los árboles, estado de los árboles. Le estoy poniendo un ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, los indicadores es justamente la manifestación, las propiedades de esas variables. Por ejemplo, el indicador de la variable temperatura es la propia temperatura, ¿sí? Es la temperatura misma. ¿Qué temperatura tengo? 37, 38 o 39 o 36, ¿sí? En cambio, la variable estatus social o calidad de vida o condición socioeconómica tiene que ver, es una variable compleja que tiene que ver con muchos indicadores. Cuando se mide la calidad de vida de un determinado lugar, no se mide solamente cuánto gana una familia, ¿sí? Tiene que ver con otras variables como el nivel alcanzado educativo, tiene que ver con la tipología de la vivienda en donde viven, tiene que ver con la cobertura de salud. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende bien. Bien. Y, por último, lo que tienen que hacer es modelar esos datos en ese modelo conceptual que ustedes han empezado a hacer. Hay modelos conceptuales que son así, que son unos arbolitos, que depende justamente de los objetivos. Les pido que no copien esto porque son de proyectos específicos, ¿sí? No tienen nada que ver con lo que tienen que hacer ustedes. Por ejemplo, en este caso, tenían que evaluar la habitabilidad de un lugar, entonces, bueno, medíamos la contaminación, las amenazas naturales, las condiciones de vida, y las fuentes, ¿de dónde saco? Y bueno, son fuentes estadísticas, cartográficas, encuestas, observación directa, análisis espacial, análisis en 2, 3 dimensiones, fotos, bibliografía, archivos históricos. Acá hay otro modelo conceptual, donde yo me baso en otras dimensiones, etc. Bien. Clase de diagnóstico terminada. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Quedó claro Sí. con lo que tienen que hacer?
No, profe, la verdad, ninguna duda. Mira, ahí me están pidiendo si Natalia puede compartir el trabajo práctico. Sí, no hay problema, los que se tengan que ir se van y puedo ver el que sí, no hay problema. Profe, le hago una pregunta. Sí. Entonces, el tema del marco teórico y el tema de las hipótesis no lo vamos a ver, pero sí el tema de las variables y, bueno, el punto 2 y 3, digamos. Sacar las conclusiones. Bien, Sí. Natalia. ¿Está por ahí? Hola. Profe, es de mi grupo, Natalia, si quiere puedo compartir pantalla yo. Bueno. Profe, ahí voy a presentar. ¿Ahí se ve mi pantalla? No, todavía. Ahora sí. Sí, buenísimo. Bueno, lo que nosotros hicimos en primer lugar fue como hacer un análisis de la zona en particular con la que vamos a trabajar. Empezamos desde algo más macro como la provincia de Mendoza, la ubicación de Luján de Cuyo, y bueno, fuimos desglosando hasta poder ubicar bien dónde era la zona de trabajo. Y después lo que hicimos fue hacer un modelo conceptual en forma de cuadro, que después lo reflejamos en un cuadro donde expusimos los indicadores de los cuales íbamos a estudiar para poder definir esas variables y las fuentes de donde íbamos a sacar la información. Y dividimos el análisis en sistema antrópico, bueno, y en sistema físico. No leo nada, está muy chiquito, entonces no puedo... No sé si es más fácil verlo en estos o en este cuadro. No sé dónde lo ven mejor. No sé si es culpa de usted o si estoy vieja en serio. A ver, clima, hasta ahí, la fuente más o menos, bueno, ahí se ve mejor, dice, temperaturas máximas y mínimas, precipitaciones, humedad relativa, riesgos naturales. Bueno, ahí en riesgos naturales ponen sonda, bueno, podría ser, sí. Bueno, flora, tipo, magnitud de árboles, clasificación, caduca perenne, autóctona o exótica. Está perfecto eso. El tema es que no es flora en el área, es forestación, ¿sí? Bien. Porque no tenemos flora natural ahí. Fauna, análisis de plaga. Eso puede evitarse, ¿sí? Porque después dice geomorfología, topografía de la zona, hidrografía, suelo. Ahí es lo que yo les dije, que hay cuestiones, digamos, que son muy generales y que a lo sumo lo que ustedes van a poder ver en el área es la pendiente que hay, ¿sí? Claro. Entonces, me parece que no tiene sentido. Hay otra cuestión que es importante en los análisis y es que cuando ustedes empiecen a analizar, ¿sí? No pueden hacer saltos de escala, tienen que ir de lo general a lo particular. Entonces, si ustedes están hablando de la forestación del área y pasamos a una foto donde están los árboles, no pueden después pasar a la geomorfología de la provincia de Mendoza. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay que tomar decisiones. Y esas decisiones que tiene que tomar el grupo tienen que ver con organizar esa información de tal manera que yo no vaya de la escala nacional y provincial a la local y de la local a lo provincial sin ton ni son. ¿Sí? Sí. Bueno, la contaminación, basurales, industrias, afección a la naturaleza. Está muy general eso de afecciones a la naturaleza
y basurales, puede haber algún lugar donde, o sea, a lo que voy es que no hay en el área ni industrias, ni basurales, ni afecciones específicas a la naturaleza que uno pueda decir, bueno, sí, acá hay un pasivo ambiental, ¿sí? Entonces, por ahí yo lo dejaría más pendiente eso por si en el relevamiento ustedes descubren algo, ¿sí? Una consulta, porque nosotros pensamos en eso, analizando todo Luján de Cuyo en general, porque decimos, bueno, está la destilería, hay otras industrias, entonces por ahí nos fuimos de escala. Es precisamente de los lugares que rodean a la zona en la que estamos trabajando, no es tan a gran escala. Exactamente, porque aparte, la refinería de Luján de Cuyo está a kilómetros de ahí. Eso no implica que no puede contaminar ni nada, pero, a ver, ustedes no están poniendo un santuario de elefantes, ¿me entienden? O sea, ni un área de conservación para delfines endémicos o no están haciendo o sea, estamos trabajando en un área que ya está impactada, donde por más que ustedes ahí pongan un centro comunitario, si contaminó la destilería, ya se murieron 500.000 personas antes de llegar a la calle Paso, ¿se entiende? Entonces, bien, son problemas que exceden al área en particular. Bien. Bueno, usos de suelo. No necesariamente, o sea, pueden trabajar como una clasificación, más de que de locales comerciales, se llama clasificación de rubros comerciales, ¿sí? Bien. Lo pueden trabajar, pero recuerden que ustedes no tienen, la fuente no va a ser el código de edificación de eso, la fuente es un relevamiento, porque cuando uno habla de uso de suelo, uno está hablando de lo que efectivamente existe, no de lo que la municipalidad permite que haya. Perfecto. Igual que clasificación de viviendas. A ver, en uso de suelo lo que yo clasifico son las actividades. Si la vivienda es alta, baja, puedo a lo sumo en uso de suelo decir que hay alta densidad residencial o baja densidad residencial, ¿sí? Pero en realidad la tipología de vivienda tiene que ver con la morfología. Claro. Bien, clasificación de otros usos. Bueno, es que en general el uso de suelo es una clasificación que ustedes hacen. Entonces, la clasificación de uso de suelo tiene que ver con la tipografía, con la tipología, con el tipo de uso de suelo, y tiene que ver con si es uso de suelo comercial, residencial, industrial, equipamiento educativo, equipamiento sanitario. Justo hay un pajarito, ustedes que me hablaban de la avifauna, que se está comiendo unas lombrices en mi jardín, que da gloria ver lo que lindo que está. Bueno, como acaban de regar, es como que el pajarito está sacando lombrices a lo tonto. Bueno. Está feliz. Es feliz, sí. Bueno, vías. Más que vías, vuelvo a decirles, acá punten la infraestructura, hablen de infraestructura peatonal, de infraestructura vehicular, de infraestructura, pueden hablar también de la infraestructura de acequias, de riego. El mobiliario urbano está bueno, ¿sí? Pero el mobiliario urbano tiene que ver no con la telefonía y internet, que son las redes, ¿sí? Que forma parte de la infraestructura, sino que el mobiliario urbano tiene que ver con los bancos, la señalética, los semáforos, lo que son como los muebles urbanos, ¿se entiende? Los centros de basura, ¿sí? Containers y demás, ¿sí? Bien. Puntos verdes. Bien, buenísimo. Bien. Seguridad. Bueno, acá tenemos ciertas cuestiones que siempre caemos en lo mismo.
Por un lado está el equipamiento en seguridad, que es tener cercano una comisaría, un destacamento o lo que fuera. Y por el otro lado, la seguridad tiene que ver con algunos datos objetivos que tendrían que ver con, efectivamente, si el lugar es seguro o inseguro, y que tiene que ver con un relevamiento de datos, de cantidad de hechos, digamos, que se den en el área. Y otra cosa es digamos, otra cosa es un dato subjetivo de seguridad, es la sensación sobre la seguridad en el área, que es la sensación que a ustedes les da o la sensación que ustedes puedan relevar de los vecinos. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí pueden pasar parte de la seguridad y la percepción y hablar de equipamiento, o sea, dentro de uso de suelo van a estar los equipamientos, y dentro de los equipamientos van a estar lo educativo, lo de seguridad y demás. Bien, la normativa municipal. Recuerden que la normativa municipal es la zonificación, no los usos de suelo, la zonificación de usos de suelo. FOD, aspectos generales propios, pero aspectos generales, ¿de qué tipo? O sea, cuando uno habla de la normativa, uno está hablando de una norma que dice específicamente qué puede hacerse y de qué manera. Y es eso lo que tiene que estar especificado en la normativa. Sobre el turismo, bueno, esto es lo que hablábamos, bodegas, gastronomía, alojamiento. Bueno, está bien. Alojamientos, no sé si hay ahí. Es que ustedes habían trabajado sobre Luján. Ahora tienen que acotarlo, bueno. Bueno, y población, densidad, rango de edades. Ahí, por ahí la población total es importante también. Bien. Buenísimo. Bueno, gracias, profe. de nada. Si va a otro grupo, que lo ponga ahora. A ver, un segundo. Si no se... Se me cortó, profe, no sé si dijo algo más. No, es que estoy acá hablando, perdón. No estaba hablando con ustedes, digamos. Por eso callé el micrófono. No, estaba que hemos llevado a la perra a bañar y me estaban diciendo que estaba desesperada la perra por cuando lo vio a mi esposo que se iba de la veterinaria, me dio pena. Bueno, profe, gracias por orientarnos. No lo vamos a arreglar. Bueno, si hay otro grupo que quiera presentar, acá estamos. Profe, nuestro grupo. Bueno. Ahí presente. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Nosotras a la actividad 3, esta primera parte ya lo subimos a la aula abierta, pero tenemos que hacer las correcciones. Las correcciones las podemos hacer directamente para cuando entreguemos toda la actividad 3 dentro de 2 semanas, porque, claro, porque mi duda es esa, que ya lo subimos a aula abierta ayer en la noche y no sé si tenemos que modificarlo ahora. No, o sea, no necesariamente lo van a modificar ahora en el sentido de que yo les dejé que entregaran también, porque si hay algunos que no se los veo ahora, estaría bueno que yo se los viera, aunque sea con la entrega. No obstante, es importante que sepan que sí, lo pueden entregar con todo el trabajo, pero que es importante que ustedes lo corrijan para hacer el análisis. Porque si ustedes no lo corrigen para hacer el análisis, van a estar haciendo el análisis sobre variables mal duplicadas, mal dispuestas, ¿se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, gracias, profe. De nada. Bueno, profe, este es nuestro trabajo. Primero, bueno, justamente hicimos la localización en una macroescala, en donde quisimos plantear sobre todo
siempre las relaciones que se intentan dar en el área metropolitana de Mendoza, haciendo hincapié en esta infraestructura que se planteó. Entonces, bueno, la integración de los departamentos en sí nos pareció muy, muy importante destacar eso. Después, destacando el área en particular que íbamos a intervenir y donde se notaran los principales ejes de vinculación. Acá nosotros... Ahí en los primeros mapas, recuerden de poner, de marcar un poco más contundentemente también el nombre de la calle, o sea, porque es como que tiene muchos nombres de calle, muchos datos alrededor, y del área está mudo. Sí, eso lo hicimos después. Esto era porque no se alcanzaban a ver en una escala mucho más grande las principales vías que unía, como el Corredor del Oeste y la Ruta Panamericana, entonces no se alcanzaba a ver eso en grande escala y por eso pusimos en esta escala. Bueno. Y después nos pareció importante destacar cómo era antes el lugar, antes de que fuera a intervenir. Entonces destacamos los puntos a conectar y donde habían problemas de circulación, de congestión vehicular, producidas en ciertas horas. Así que bueno, esta es del 2018 porque la obra se había hecho en 2019. Y bueno, después quisimos destacar un poco de cuáles habían sido las intervenciones, que se crearon 2 calles colectoras, un puente, 3 rotondas, bueno, estas más o menos las características, y quisimos poner algunas fotos del espacio también tridimensional, desde una vista de peatón, de bici, de auto, de cómo se ve el lugar. Sí, en nuestra por ahí, perdón, ahí hay que tener en cuenta ciertos aspectos que yo sé que esta obra ha estado muy, digamos, muy publicada y no lo he leído, lo que ustedes han puesto, ¿no? Estoy hablando de años anteriores que no hemos tomado específicamente este terreno, pero sí hemos tomado un área cercana y tuve la experiencia de que todos me copiaban y me pegaban, los chicos, la descripción de la obra que había, no sé, que habían encontrado por internet. Se decía, se ha hecho no sé cuánto, y como era un copy-paste, era como la descripción de vialidad del área, ¿sí? Entonces tengan cuidado que si toman datos, traten de ponerlo fundamental, no el copy-paste de vialidad y exactamente eso, nada más. Bien, perfecto. Bien, y acá pusimos ya un mapa en sí de cómo es la obra, la intervención. Entonces acá nosotros hicimos esto un poco más esquemático, en donde mostramos los ejes principales, las rotondas, este eje longitudinal que se formaba, y nos pareció interesante destacar que ya obviamente existían calles y permanecieron, y otras que se intervinieron en esta zona, digamos, que hubieron algunas viviendas que tuvieron que obviamente sacarse y todo eso. Y algunos sectores que tiene esta área, como la plaza y el predio de la Virgen de Carrodillo. No sé si este mapa englobaría lo que dijo, que había que destacar los principales elementos que tenía el área. Sí, es como una estructura urbana, está bueno. Lo único que yo ahí marcaría por ahí, eso, el grisado, no, bueno, está bien, pero el grisado por ahí, yo le pondría uso predominante residencial o uso predominante comercial, ¿sí? Claro. En donde bien, corresponda, ¿no? Bien. Y después lo que nosotros hicimos en el mapa conceptual, lo entendimos más como un enfoque, como que pensamos que el análisis que han hecho nuestras compañeras, que ahí lo vi y todo, era en el otro punto, por decir así. Entonces, bueno, ya lo estábamos pensando, pero todavía no lo plasmamos, y nosotros queríamos hacer enfoque en nuestro análisis en la circulación, en los usos del suelo, en el equipamiento y en la movilidad social. Como que... no sé si se alcanza a leer, pero esto como que lo fuimos evaluando desde nuestra percepción y desde la percepción de las personas que viven ahí. Entonces, por ejemplo,
en circulación planteamos que justamente hay una senda para auto, para la ciclovía y para el peatón, después que hay una conexión en macroescala con los departamentos, pero a su vez en microescala de una forma real porque hay sendas entre medio en las que yo puedo cruzar o a través de las rotondas. Después nos pareció que en la parte de equipamiento hay luminaria LED, pero por ahí es escasa. Después que hay escasez de árboles, entonces como que es bastante difícil caminar por ahí para un peatón porque hay mucho solamiento. Después, bueno, que se encuentran señales de tránsito, que es muy importante porque puede prevenir justamente accidentes, y bueno, el mobiliario urbano que se encuentra en la zona. Después, con respecto a la movilidad social, quisimos analizar lo que era que al establecerse también una zona comercial, ahí lo que permitió es como una vitalidad urbana, es decir, que en horas picos, o sea, digamos que en cualquier horario haya gente circulando, entonces haya mayor seguridad. Y eso también era una vigilancia natural, por lo que quisimos expresar ahí. Y teníamos una pregunta en el tema de diversidad e inclusión. Ahí está buena la idea, lo que pasa es que no sé si sería el término movilidad social, porque con movilidad social se entiende otra cosa. En todo caso, lo que ustedes podrían ahí sería, más que movilidad, sería control social del espacio o la vida del espacio, no sé, bueno, hay que buscarlo, pero ¿se entiende? Sí. Claro, no sabíamos bien cómo destacarlo porque era una parte de la movilidad de la gente y otra parte de un tema de seguridad. Entonces, como que podría ser control social. Y o después, presencia de la población en el espacio, no sé, hay que buscarle la vuelta. bien. Y después teníamos una pregunta que siempre cuando se plantean proyectos así, digamos, la diversidad de población que existe, no sé hasta qué punto se tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, siempre nos damos cuenta que para los discapacitados como el único recurso que implementan son las rampas, pero, por ejemplo, para personas no videntes, como que no vimos tratamiento en los materiales de la zona, en el pavimento. Entonces nosotros le queríamos preguntar que hasta qué punto se podía intervenir o tener en cuenta eso. Porque... lo tienen en cuenta totalmente, sí. Bien, perfecto. Bueno, y después en usos del suelo quisimos destacar justamente lo residencial, lo comercial y lo recreativo, y pusimos como lo que apreciamos de la zona y lo que nos dio como la situación de la población que vive ahí. Así que bueno, no sé en general si... No, está bien, ustedes pueden hacer un modelo conceptual así de esta manera, no hay problema. No necesariamente tiene que ser una tabla, ¿vieron? Yo les presenté distintos modos, ¿sí? Sí. La idea siempre es que tengan en cuenta que una cosa es la percepción y otra cosa es el relevamiento de los datos correspondientes, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, en esta Pero está situación bien. como que, bien, deberíamos hacer como este mismo modelo conceptual, pero con una vista más objetiva y tal vez poner otro aspecto que más sería percepción, como usted había dicho. Exacto, sí. Bien, perfecto. Bueno, Y tengan muchas en gracias. cuenta el tema de la morfología, de la forma que tiene el área. Sí. Bien. Ok. Bien, gracias. De nada. Profe, le hago una consulta. Para el tema de morfología y ver más o menos la densidad que ocupa, qué sé yo, las casas alrededor de la zona, ¿se podría generar algo parecido o un mapa de Noli? ¿Cómo es el mapa de Noli?
en el que se dan los llenos y los vacíos. Las casas serían como los llenos. Sí, es perfectamente, se puede usar. Lo importante es hacerse la pregunta de ¿para qué me sirve el lleno y el vacío? ¿Sí? Entonces, en definitiva, saber los llenos y vacíos me sirven para saber la densidad constructiva que hay. ¿Sí? Claro, era para ver la densidad que hay en la zona, pero desde la planta. Ujú, exactamente. Bueno, sí, pueden. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro grupo? ¿No? ¿Ya no quieren hablar más? ¿No quieren escuchar más? ¿No me quieren ver más? Bueno, si no hay consultas, entonces nos veremos la semana que viene. Recuerden que la semana que viene tenemos clases, pero no va a haber entrega en sí. La entrega del análisis, tienen que avanzar en el análisis para poder tener una crítica o armar, digamos, algunas preguntas, dudas que tengan. Y la semana que viene le entregan recién el 22, si no me equivoco, el análisis, ¿sí? Así que, bueno, nos veremos la semana que viene. Que tengan buena semana. Gracias por la suerte que me... Espero que no tener efectos secundarios, che. Bueno, ya me voy a tomar algo. Bueno, Profe, sí. entonces la semana que viene podemos volver a consultar. Sí. Bien, Incluso bien. si quieren alguna consulta extra, dependiendo del tiempo que yo tengo y demás, pueden mandarme un mensaje y podemos acordar algún horario. Bien, genial, gracias. Bueno, que anden muy bien, tengan cuidado, cuídense. Bueno, profe, igualmente, cuídese. Chao, Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Chao. adiós, que anden bien. Todas mujeres hoy, casi todas.